y se tiñe de honor este lugar. Tenemos el privilegio de tenerla acá a la vocera de la Presidencia de la República, la señora Paula Carro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Salim, qué gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente el honor es mío. Y gracias por el interés también en conocer y en profundizar sobre lo que estamos haciendo desde esta nueva posición dentro del gobierno, que es la vocería. Qué espectacular, qué privilegio. Brevemente, para que sepamos, la señora Paula Carro es también colega nuestra con mucha trayectoria en medio, un periodismo serio, también mucha presencia en la parte gremial. Estuve leyendo muchos años en la UIP, interactuando con los gremios, los intereses. Entonces, con una gran trayectoria de 16 años, leí de trayectoria y hoy con este rol tan importante, ¿nos puede contar de qué se trata? Bueno, mira, voy a arrancar reflexionando rápidamente sobre ese camino que tuve el privilegio de empezar muy temprano, porque ciertamente es un privilegio que yo tuve en la vida poder empezar en el mundo de la comunicación cuando tenía apenas 17 años, imagínate vos. En ese marco estuve muchos años haciendo periodismo escrito, cubriendo la sección de economía para un diario. Luego tuve la oportunidad de hacer radio, de hacer televisión y desde hace unos 6 años más o menos incursioné a nivel de gremios empresariales y efectivamente en el momento en que yo soy convocada por el gobierno del presidente Santiago Peña, me encontraba en ese momento desempeñándome como jefa de gabinete de la Unión Industrial Paraguaya, porque yo también soy abogada y asesora de otro gremio en temas de comunicación, en temas de asuntos públicos. Y desde hace unos 7 meses me encuentro en este rol, con esta enorme responsabilidad y sobre todo con este gran honor que es ser la vocera del presidente Santiago Peña, el presidente que está decidido a encarar esas reformas profundas que el Paraguay necesita para crecer en diferentes órdenes, en materia de seguridad, en materia económica, en materia de fortalecimiento institucional y que está llevando adelante con su voluntad, con su decisión política, programas que son realmente emblemáticos y cuyos efectos se van a sentir en el largo plazo, o sea, mucho más allá de lo que hace a la gestión de un gobierno solamente, como Yeroa Porá, como Hambre Cero, en fin, y desde el mundo de la comunicación, desde la posición que yo tengo, que es ante todo y principalmente ser la vocera del presidente de la República, mi propósito es aterrizar y tratar de transmitir con la mayor sensibilidad que me sea posible cuáles son las motivaciones detrás de las decisiones de política pública, porque hoy en día la escasez de información yo diría que no es un problema. Sí existen fake news, pero también tenemos muchas plataformas, muchos medios de llegar a la gente, pero no tenemos que perder la sensibilidad y tampoco perder el norte y saber que en el centro o el principal propósito de todo lo que estamos haciendo desde el gobierno es que la gente esté mejor en todos los órdenes. Eso es así. Eso es así. La gente esté mejor. Reflexionábamos empatizando con usted. Qué responsabilidad, ¿verdad? Es tan delicada la comunicación. No siempre la gente entiende el contexto de las cosas. A veces la gente agarra de manera literal. Entonces yo reflexionaba, qué responsabilidad ser vocera de cosas tan delicadas, porque quizás a veces las decisiones de la Presidencia de la República no siempre puede ir al urgente, a veces tiene que tomar lo importante, no siempre es popular lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, qué gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que hay que encarar con mucho rigor, por supuesto, entendiendo que es un desafío con el cual uno nunca tiene que darse por satisfecho. Como bien dice el presidente de la República, y es un mensaje que transmite a todos los que estamos colaborando con él, nunca hay que sentirse, hay que estar permanentemente motivado y entusiasmado, pero nunca satisfecho. Y en el marco de este proceso que yo estoy llevando
a cabo, que tengo el privilegio, ¿verdad?, de tener hoy bajo mi responsabilidad, que es la vocería, siempre buscar mejorar, siempre buscar innovar, inclusive cómo llegamos a la gente con un mensaje mucho más claro y llegar donde está la gente, conforme los hábitos de consumo que hoy tiene la gente, porque hoy en día pensar que un vocero presidencial es alguien que se dirige a la gente solamente en una conferencia de prensa, y a determinada hora del día, me parece personalmente una visión un poco limitada para todo lo que tenemos la responsabilidad de abarcar. Y según incluso entendiendo que estamos en un contexto, ¿verdad?, donde esta es la economía de la atención, ¿verdad? Nos estamos disputando la atención todos de la gente con la generación de contenido todo el tiempo, y el Estado en sus mecanismos de comunicación gubernamental no escapa a eso. Entonces, los mecanismos según los cuales hoy nos comunicamos con la gente no son solamente las conferencias de prensa, sino un espacio de diálogo con hacedores de políticas públicas, con ministros, con directores de entes, que es el espacio de la vocería de gobierno, claro, donde justamente lo que buscamos es aterrizar nuevamente esos propósitos de las cosas, pero en el marco de una conversación que le permita al otro, que le permita a esa autoridad no estar siendo interrogado de forma inquisitiva, claro, sino poder, ¿verdad?, tener un ambiente propicio para que esas motivaciones emerjan y puedan llegar a la ciudadanía. Y en ese marco es muy interesante porque lo que está ocurriendo, sobre todo en nuestras redes sociales, a mí me llama mucho la atención como la cuenta de TikTok, por ejemplo, de la vocería. Estamos en todas las redes sociales, pero la cuenta de TikTok de la vocería es la que tuvo un mayor despegue y de manera absolutamente orgánica. Ahí no hay pauta, ahí no hay nada. Y los datos nos dicen que el 70% de las personas que se están informando en las redes de la vocería de TikTok son mujeres. Wow. Y para mí ese es un dato de suma relevancia, sí, porque las mujeres toman muchas decisiones, claro, dentro del hogar, ¿verdad? Entonces, si podemos llegar a ellas con una comunicación en la cual podamos acercarles los programas sociales, hacerles saber que hoy hay un programa emblema que tiene una tasa de interés histórica para comprar la primera casa, sí, que hoy si accede a firmar un formulario, su hijo que asista a una escuela pública va a poder recibir el alimento. En fin, si podemos llegar a ellas, lo cual no significa que nos estamos dirigiendo solamente, claro, a ellas, eso es solo un dato, pero claro, los datos ciertamente nos sirven para ir moldeando y revisando permanentemente las estrategias. Me encanta, qué buena información. Diego Martínez. Nos queda prácticamente un minuto, Paula. Un gusto tenerte aquí en Buenos Días, América. Gracias, Diego. La conocí a ella en su rol de cronista muchos años atrás. Es una mujer muy preparada y celebro que la hayan puesto en esta función tan importante. ¿Cómo lograron, Paula, instalar la comunicación como acto de gobierno? Ese es un desafío en el cual, Diego, yo creo que nunca tenemos que darnos completamente por satisfechos, y no solamente en el sector público, sino a nivel de organizaciones en general, y entender que la comunicación no es una parte accesoria en el diseño de las políticas públicas, sino que es un asunto medular, es un asunto estratégico. Desde el momento en el que empezamos a pensar en tomar decisiones de política pública, tenemos que saber que hay un proceso de comunicación estratégica que debe acompañar, no es un apéndice. Y yo creo que tenemos muchos ejemplos a nivel local de muy importantes proyectos de política pública que se quedaron en eso, que se quedaron en proyecto porque no fueron acompañadas por una buena comunicación. ¿Y qué es una buena comunicación? No creo que pueda alcanzar a definirla, pero sí voy a tratar de poner en palabras lo que creo que la gente espera de su gobierno al momento de comunicar las decisiones que está tomando. Primero, que sea capaz de llegar a la gente en el lenguaje que usa la gente, donde está la gente, utilizando diferentes mecanismos. Hoy tenemos que hablar de una comunicación multiplataforma, que no nos perdamos en los datos, porque los datos son muy importantes, pero lo más importante es cómo estamos consiguiendo mediante las decisiones, mediante las medidas, que la gente esté mejor, que su vida mejore en algún aspecto. Ese es un desafío que creo que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, con mucho rigor,
y entenderlo como un asunto medular día tras día en nuestra tarea, y es bueno, algo que yo como vocera del presidente de la República trato o intento permanentemente plasmar en mi trabajo. Muchas gracias, señora Paula Carra. Salim, gracias a vos. Le esperamos de nuevo. Un gusto, será un gusto estar aquí de nuevo. Gracias. Celebramos este momento del Paraguay.